Hola, muy buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos a este magazine informativo que te acompaña hasta las 12:30. Somos Puntal AM y en nombre de todo el equipo arrancamos esta edición de viernes. Entramos en el fin de semana, luego de una semana, como siempre, muy movida, con mucha información. Y en las últimas 48 horas, sobre todo, el eje se ha puesto en lo ocurrido en Buenos Aires, pero también muchos análisis de diferentes especialistas, toxicólogos, gente de Cedronar, médicos, opinando y sacando conclusiones de que esto se visibiliza a partir de lo que ocurrió en el conurbano bonaerense, pero que se conoce que en realidad, puertas adentro del país, ocurre también en cada una de las provincias. Córdoba no está ajena a la droga cortada, como se conoce comúnmente, a la droga envenenada, con diferentes sustancias, ¿no? Y en lo que esto implica, la mortandad que esto tiene. Bueno, la noticia últimamente, el reporte actualizado indica 23 personas fallecidas, 84 internados hasta el momento. Y lo fuerte que es la adicción, tanto es así que se conocieron testimonios de gente que, aún sabiendo que la droga estaba en mal estado, aún llevando amigos que se desfallecían muertos en la calle, una situación verdaderamente caótica y trágica la que se fue viviendo en estas últimas 48 horas, volvían y consumían la droga que sabía que había acabado de matar a un amigo o un familiar. ¿No? Una temática muy amplia, de amplio espectro, desde lo toxicológico, pero también desde el enfoque de contención psicológico, del acompañamiento de instituciones como Cedronar, por ejemplo, o de la necesidad de la emergencia de una ley de drogas. Y de esto también vamos a hablar, de la necesidad de dejar de criminalizar o de estigmatizar a sectores sociales, porque esto nos atraviesa a todos, a todas, desde hace muchísimo tiempo, y que ahora se pone en el tapete luego de haber hecho foco noticioso con la letalidad de lo que ocurrió en Buenos Aires. Tanto es así que el fiscal que investiga la causa describió esto como un caso que nunca había atravesado en la historia de los sucesos judiciales. Por eso arrancamos hoy con esto. Es un tema que viene ganando la agenda ya, como decimos, desde que se conoció hace más de 48 horas y se viene profundizando la investigación. Siguen las investigaciones, comenzaron habiendo 10 detenidos, bueno, ahora actualmente hay 6 imputados por homicidio, por esto que ocurrió en los partidos, en 7 partidos del conurbano bonaerense. Nosotros vamos a entablar el contacto ahora con Nilda Gait, que es una especialista, es una referente provincial de toxicología en Córdoba, es jefa del Departamento de Salud Ambiental de la provincia, está en el Hospital de Niños de Córdoba y ya está en diálogo con nosotros para hablar de este tema. Doctora, ¿cómo le va? Paula la saluda. Buenos días, ¿cómo están? Bien, la Sí, escuchamos. no sé si me ven ustedes porque ¿Sí? La yo no escuchamos y los la vemos veo, pero... perfecto, Nilda. La escuchamos y la vemos Bueno, perfecto. Bueno, ¿cómo arrancar con este tema, ¿no? Y de acuerdo a su especialidad, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué impacta tanto a nivel nacional y cómo lo podemos enfocar con lo que ocurre en Córdoba? bueno, a ver, por suerte en Córdoba no hemos tenido este tipo de droga que ha sido cortada y estirada, ¿no es cierto?, la cocaína, el fentanilo. Pero sí tenemos que decir que hubo otros cortes, como por ejemplo con almidón, con talco, con medicamentos como el paracetamol, el ibuprofeno, la dipirona y muchos fenacetinas y otros medicamentos que son usados para la artritis, que mantienen el color y bueno, eso es para que rindiera mucho más la droga. No hemos tenido con fentanilo y espero que esta droga sintética opiáceo no entre. Sí, hace 7 años, lo comentaba en otros reportajes, he tenido que atender un niño de 17 años, un niño adolescente, ¿no es cierto?, de 17 años, que ingresa después de haber recorrido varios centros de salud con una gastroenteritis, eh, y él no relataba nada más que eso y el tomar un tranquilizante. Cuando me llego a este sanatorio privado y le hago el interrogatorio, lo único que me dice es que había tomado benzodiazepinas, un tranquilizante que no condecía con los síntomas que tenía.
Sí me llamó la atención cuando le hago el examen físico que en la boca, a nivel de los dientes, tenía una mancha negruzca de color medio verdoso. Y eso me hizo recordar a las intoxicaciones que nosotros sabemos ver con plomo o con mercurio. Por eso indagamos más a ver dónde estaba ese paciente y qué estaba haciendo. Entonces me cuenta que con otra nena de 12, 14 y 15 años estaban haciendo magia. Ningún polvo de la magia, por más que lo inhalen, produce este tipo de alteraciones, ya que la mayoría tienen zinc solamente. Entonces, como mientras nosotros atendíamos a este paciente, la Fuerza Antinarcotráfico y los fiscales fueron a incautar el polvo, lo llevamos a analizar y le dimos carácter de urgencia en la provincia y el CEPROCOR nos dio el resultado de un sulfato de mercurio, o sea, un metal. Con eso habían estirado la droga. A este niño estuvo en hemodiálisis 7 días porque empezó con hemorragias nasales, hemorragias intestinales y ya no orinaba. Fue complicado, pero por suerte pudimos resolver el problema. El paciente se salvó y después fue enviado a uno de los centros para rehabilitarlo. Bueno, eso por un lado, pero esto usted lado hace referencia a que se comercializaba ese tipo de droga. Ellos, los niños con los que estaban jugando y haciendo magia, según decían, habían adquirido eso, ¿en dónde? ¿En la calle? Nunca lo dijeron, supuestamente fue en la calle, eso se ocupó la justicia, ¿no es cierto? Pero desbarató esa cocina que había y por suerte estaba ahí nomás. Después fueron investigaciones, ¿no es cierto?, de los fiscales antinarcotráfico y de la FPA. Claro. Pero no hemos vuelto a tener de ese tipo o sea, de estiramientos con metales, nunca más lo volvimos a ver en estos años. Bueno, y en ese yo sentido, espero que no volvamos a tener, ojalá, que no claro, tengamos este accidente que sucedió en Buenos Aires con el fentanilo, porque es muy grave, porque produce muchas muertes, porque es muy adictivo, porque a veces el paciente tiene tolerancia. ¿Qué quiere decir? Que necesito más dosis para poder producir un mejor efecto. Y a ver, no sé, Julita, me parece que pensaron y pensamos todos que podía ser un opiáceo, un opioide, como le dicen a algunos, un estupefaciente, como le dicen algo. ¿Por qué? Porque la cocaína produce taquicardia, produce hipertensión arterial, hipertermia, que la pupila se agrande, midriasis, hemorragias también produce por su vasoconstricción y convulsiones. Pero muchos de ellos presentaban, aparte de las convulsiones, en vez de la pupila grande, una pupila chica, miosis, sí, una depresión respiratoria importante, una depresión a nivel del sensorio con inconsciencia. Entonces, y esto puede llevar también al coma y a la muerte. Entonces, se ajustaba más para un opiáceo sintético que fuera el sumado y no alguno de los otros cortes que muchas veces se han utilizado. ¿Y cuándo se puede llegar a determinar ese informe toxicológico? ¿Se puede llegar a dilucidar en algún momento? Y eso, Sí. Y una vez que se dilucide, digo, los exámenes químicos van a arrojar el resultado. ¿Qué sigue? Porque después esto, ¿no? Más allá de la presencia del Estado, de la educación, de lo difícil que es el consumo problemático y adictivo de las drogas, ¿cómo se combate esto? Porque puertas adentro en la familia, cuando cuentan testimonios, y en estos días hemos escuchado varios, madres, padres, hermanos, familia, que tienen a un integrante de la familia o varios, que necesitan, ¿no? Y ya están en una etapa de adicción, no es un consumo problemático, sino una adicción en donde, si me podría describir, ¿cuál es la diferencia entre las dos instancias? Consumo problemático y adicción. No, son prácticamente, el límite es muy corto. Uno habla de consumo problemático con aquel que
consume la medicación, pero puede, la medicación, la droga, pero a ver, puede consumir el fin de semana como toda la semana y ser lo mismo y producirle a este paciente una adicción. Exactamente lo mismo. A ver, lo que pasa es que estamos llegando tarde. A ver, cuando nosotros tenemos un adolescente que empieza a cambiar los hábitos, que no estudia, no trabaja, no se higieniza como responde, no se asea, que pide dinero en vez de aceptar que le compren a alguna otra que quieran regalarle, por ejemplo, un par de zapatillas o alguna remera, y dice, no, me la voy a comprar yo, y con la parte que le sobra compra la droga y se compra algo de menor calidad. Ya cuando llegamos al uso de los papeles, de la jeringa, todo estamos llegando tarde, entonces hay que prevenir desde ahí. Yo entiendo eso de la desesperación de la familia, pero nos ha tocado vivir en el hospital gente que lleva chicos de 12 años, mi hija de 12 y 13 años, y nos dicen, internelo, judicialícenlo, porque yo no lo tolero más en la casa. O sea, que estamos con las dos posiciones, aquel que realmente acompaña y el que no acompaña. Entonces, lo que yo tengo que tratar es que ese espacio que ocupa la droga, ocuparlo con otra cosa, el deporte, el trabajo, el estudio. Sí, Es un trabajo muy grande. Acá se están mancomunado. haciendo los RAC, sí, perdón. Sí, no, un trabajo mancomunado, digo, de varias áreas del Estado, digo, ¿no? Un trabajo transversal. Pero más allá de eso, y volviendo a lo toxicológico, que es su especialidad, hay drogas calificadas como legales y drogas como ilegales y ilegales, ¿no? El tabaco, el alcohol. El alcohol es uno de los que más mata históricamente y está aceptado socialmente, ¿no? Los psicofármacos también. Digo, y las ilegales como la cocaína y todos los derivados, heroína y las pastillas sintéticas, matan de por sí, por ejemplo, o sea, en un consumo sostenido termina matando. La cocaína sola por sí misma, por ejemplo. Sí, porque, a ver, la coca produce primero el agrandamiento cardíaco, la cardiopatía, vasoconstricción, hemorragias cerebrales, y en un momento produce la muerte súbita o el infarto. El éxtasis también puede producir un infarto de miocardio, ¿cierto? Nosotros hemos tenido chicos también con LSD, o sea, cualquier droga que yo me produzca una sobredosis me puede producir la muerte con un edema agudo de pulmón. Por ejemplo, el fentanilo. El fentanilo, si yo en una hora ¿Qué es el me pasé de fentanilo? la dosis, Para la gente que no conoce, sí. que se hablaba de que el fentanilo era lo que había cortado la droga, pero no se sabe todavía. ¿Qué es el fentanilo? El fentanilo es un opioide, o sea, parecido, análogo a la morfina, pero sintético. ¿Que para qué se usa? Para calmar el dolor. También algunos como antiespasmódico y antitussígeno o sea, tiene esa función, pero se usa mucho como hipnoanalgesia, ¿sí? Entonces, este producto ya está usado en Estados Unidos y en México, que se incautaron grandes cantidades. Y por ejemplo, en Grecia, Alemania, en Suecia, en Canadá, produjo en el año 2004 al 2015 más o menos como 5.000 muertes. Y el fentanilo, ¿qué produce? Convulsiones, produce depresión respiratoria, produce depresión del sensorio, pero esa depresión respiratoria, o sea, que empiezo a tener el ritmo respiratorio cada vez menor, puede llegar un momento que no respire, o sea, que haga un paro respiratorio y que vaya a la muerte. Claro. Entonces, es muy, muy complicado y se elimina por riñón. Si bien tenemos un antídoto para esto, primero hay que diagnosticarlo y tiene que llevar el paciente a tiempo, porque si a mí me llega en coma, no es lo mismo aquel que llega casi por sus propios medios, porque lo trae alguien y puede explicar qué tomó, porque entonces uno ahí le hace carbón activado, el lavado gástrico, inmediatamente puede poner el antídoto. Nilda, como toxicóloga, ¿cuál es el efecto químico que se puede describir con la adicción? Porque psicológicamente, de acuerdo al entorno social, a ver, ahí está el adicto, el consumo problemático por un lado, adicta, pero ¿qué es lo que se siente en el cuerpo cuando se ven las reacciones que se ven, ¿no? Que se va la persona rumbo a la violencia, actitudes, a buscar a tal punto de que necesito, que si no tengo esto, me muero y entonces puedo hacer cualquier cosa para conseguirlo. ¿Qué pasa químicamente en el cuerpo?
Y bueno, porque nosotros tenemos en el organismo endorfinas y muchos elementos químicos que si yo los saturo con otra médica, por ejemplo, el fentanilo y los opioides actúan sobre ciertos receptores que producen la inhibición estos neurotransmisores y actúan sobre ciertos receptores como ser el kappa, el mu, que producen analgesia, que producen alteraciones. Entonces, al inhibirlos a esto, puede producir un desencadenamiento de todos esos receptores. Entonces, el paciente o el adicto puede tener paranoia, psicosis, delirios, alucinatorios, y bueno, puede ver cosas que no existen, y esto lo puede llevar a la violencia o buscar, por ejemplo, el robar, la delincuencia y matar. ¿Hay Esto cifras en la se da. provincia de Córdoba de el índice de consumo de droga? Porque hay otro tema con el que quiero también abordar, que es la ley de drogas, ¿no? La necesidad, en varios frentes se ha anunciado la necesidad de una ley de drogas, que es, lejos de hacer apología del consumo de drogas, legalizarla para que el Estado pueda hacer control de calidad y para que este tipo de cosas no sucedan y para que se dé otro marco de control sobre algo que esté legalizado o no esté legalizado, pasa igual, ¿no? Sí, pero para tener una ley de droga tenemos que estar preparados y tenemos que preparar todo. Si bien yo no estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con no criminalizar. Para tener una ley de droga tenemos que aceitar los controles, ¿no es cierto? Y tener un sistema para poder ver y poder seguir la evolución y monitorear, porque hubo países donde se aplicó que no respondió. Entonces, yo creo que primero hay que aceitar los mecanismos, todos, tanto de la justicia, educación, salud, para tener realmente claro cómo se va a implementar esa ley y cómo lo vamos a controlar y monitorizar, porque si yo no tengo un monitoreo y una evaluación, es inútil. A ver, esto es un problema de salud pública y como salud pública lo tenemos que hacer. Entonces, no es hacer una ley y después tener un problema mayor. Yo creo que se puede hacer una ley, por supuesto, pero tenemos que todo trabajar. La mayoría dice se van a acabar los narcos, se van a acabar esto. Eso. A ver, para tener una ley nosotros y no criminalizar, tenemos que todo trabajar en esa ley y tener controles, monitoreo y evaluaciones como para saber si está funcionando o no. Eso es lo que corresponde. Nilda, y por último, usted, bueno, como jefa del Departamento de Salud Mental ahí en la provincia... Ambiental, no mental. Perdón, ambiental. Quería preguntarle qué conocimiento tenía de las internaciones. Recién hizo alusión a que, por ejemplo, hay gente que quiere internar al integrante de la familia, más si es menor. ¿Qué pasa cuando es mayor y la persona no presta su consentimiento? Entonces, no lo pueden internar y la familia en sí no puede contener a esa persona con consumo problemático o adicción. Entonces, ¿cómo...? Sí, esto es una ley en salud mental que salió, que se está reviendo, que es muy difícil, Sí. es muy difícil si él no acepta, pero en esas condiciones es muy difícil que el adicto acepte. Lo que ha ayudado mucho es los centros de los RAC que se han creado a través de la Secretaría de Adicciones en Córdoba, que hay un acompañamiento. Entonces, con esto, por lo menos, estamos viendo menos casos graves. Sí tengo que decirles, por ejemplo, que en la parte de niños, yo cuando fue la pandemia, que hablaban solamente de COVID, la Universidad Nacional de Córdoba hizo un libro que fue El Crepúsculo de las Pequeñas Cosas, y me invitó a participar ahí. Yo escribí Una pandemia invisible, que es esto, los casos de droga en los chicos, que cada vez tenemos de menor edad. Pero fíjese, hoy, por ejemplo, y en esta pandemia, no tuvimos tantos casos de cocaína, marihuana. Sí hemos tenido madres adictas, porque nosotros trabajamos en unión con las maternidades, y sí hemos tenido la polimedicación y un aumento de la medicación de psicofármacos como las benzodiazepinas, porque son muy común de tenerlas en las casas, porque la tiene el problema del estrés, de la tensión, el cardíaco. Entonces,
hemos tenido muchos casos de estos chicos con intento de suicidio, pero por psicofármacos. Bueno, y finalmente, Nilda, ¿hay cifras en Córdoba que se puedan publicar con respecto al consumo problemático, adictivo de sustancias legales, ilegales? Se sabe que el alcohol es lo que más mata, y el tabaco también, digo, pero hoy se Sí, es está así. hablando Pero de fíjese cocaína. la paradójica, ¿no? El alcohol, ¿sí? Siendo el primero, en las estadísticas no se marcan, por ejemplo, los niños el primero. ¿Por qué? Porque cuando es alcohol le tienen menos miedo y esperan en la casa del amigo, que se resuelva el problema. En cambio, cuando a ese alcohol le sumaron marihuana o cocaína, enseguida van al hospital. Y sí hay, en este momento Sí, no te puedo decir cuántos, pero hemos tenido, por ejemplo, 100 casos, 70, 150 por año, los tengo todos, si en algún momento los necesita se lo paso, y el doctor Darío Gijena Parque también, porque lo ha claro. presentado hace poco. Muchísimas gracias, Nilda, por el contacto. Sabemos que se tiene que ir, así que muchas gracias por el contacto con Bueno, Puntal AM. Que tenga buen día. bueno, gracias igualmente, muchas gracias por respetar el tiempo. Hasta luego. Nilda Gaide, entonces, bueno, una referente toxicóloga en la provincia y además, bueno, conocedora del tema, que hoy nos ayudaba a conocer un poco más de lo que pasa del tema, la temática a nivel nacional y también lo que pasa en Córdoba, ¿no? Porque esto ocurre también en diferentes provincias del país desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que se ha visibilizado, de acuerdo a la centralización de medios que distribuyen la información, lo que pasa en Buenos Aires y repercute hacia todos lados.